Ok. Aprovecho que ya hay más gentecita. Hello, Ivette. Ay. Como les dije a Daniel al principio, lo más importante en la adquisición del lenguaje no es saber o entender. Cada que ustedes digan no sé o no entiendo, están pensando lógicamente, ¿sí? Hay que ser más intuitivos, ¿de acuerdo? Y aprender un lenguaje se trata de ensayo-error. Es algo más intuitivo, es algo más inductivo que, eh, que deductivo, ¿sí? Entonces, hay que, hay que suponer más que saber entender. Eso nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Les explico antes de empezar. Lo que acaba de decir, por ejemplo, yo no lo dije de manera lógica. Yo simplemente tuve la intención de decir algo y el resto del lenguaje me salió de manera intuitiva. Yo no sabía cómo decirlo, nunca lo pensé, nunca lo preparé, simplemente tuve la intención. Del lenguaje, el 95% es subconsciente, es decir, yo no soy consciente del lenguaje. Solo un 5% es consciente y ese 5% se llama la voluntad de decir algo. Entonces, si yo tengo voluntad de hablar por encima de pensar, yo intuyo, yo digo lo que supongo. Es más como algo impulsivo, ¿sí? Como, ay, yo creo que es esto, ¿sí? No estoy diciendo no hagan preguntas. Lo que estoy diciendo es que si no saben, intuyan, adivinen o hagan un intento por adivinar. Lo curioso es que se van a dar cuenta que o sea, van a coger mucha seguridad porque es un 95% el que les está diciendo qué es lo que hay ahí, ¿sí? Si yo soy muy lógico, muy lógico, muy matemático, muy científico, va a ser bien difícil que yo, eh, que yo dé con la respuesta. Si lo hago como, ay, yo siento esto, me parece esto, si lo hacemos de una forma más como sens sensación, vamos a coger mucha seguridad porque nos vamos a dar cuenta que hacerle caso a ese subconsciente, intuir o sentir, o hablar solo por sensación, no por lógica, nos va a dar esa seguridad, como, ay, sí, mira, salió, ay, sí, mira, y de tanto decir, ay, sí, mira, salió, vamos a encontrar esa forma del cerebro que nos está incentivando algo que es muy válido, ¿sí? En lugar de invalidar. Recordemos que hablamos, no sé, tal vez desde los 2 años, solo a los 7 años aproximadamente, puede ser menos o más, dependiendo de cada ser, de cada organismo, hay un cerebro físicamente estructurado para hacer juicios. Antes, yo no hago juicios. Yo soy un niño que no hace juicios. Simplemente siente lo que ocurre, pero no lo juzga como bueno o como malo. Si el niño siente que debe de liberar el pececito en la bañera o en el inodoro, lo hace sin pensar, sin hacer juicios, ¿sí? Eh, lo que trato de decir es que nosotros hace mucho tiempo hablábamos sin tener lógica, por sensación, y así es que se desarrolla el lenguaje, para que lo fortalezcamos, ¿sí? Yvette, I want to confirm your class, is it number 4? Yes, number 4. Okay. I'm gonna change this to another modality of the game. I want you all to participate. Por favor, participemos, recordemos. No hablamos porque entendemos o sabemos. Hablamos porque repetimos. Y para repetir hay que tener, hay que
tener el ímpetu de hablar, ¿sí? Entonces vamos a participar todos, no hay prioridad, cualquiera puede abrir el micrófono y participar. In this case, we're gonna make some sentences, okay? Describing this picture. Uh, are. Yes, the child is big. Ah, Are es un verbo. Necesitamos como primero un sujeto para poder tener un verbo. En el inglés siempre, absolutamente siempre vamos a utilizar sujeto Ajá. y verbo. Sí. Are es plural, estamos en singular. Entonces vamos, ¿qué es lo que más resalta en la foto? Child De. The chair is big. is big. Good job for us. De. Motorbiker Motorbikes. fast. Is or are? Are, excuse me, yes. Are fast. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí que les explico algo. O sea, si yo no pongo sujeto, estoy pensando en español. La diferencia abismal entre el inglés y el español es solo por un elemento, el sujeto, y muchas veces por el verbo. En el inglés, todo lo que yo diga tiene que tener sentido, y para que haya sentido tiene que haber sujeto y verbo. Esto me da contexto. Voy a hacer una pregunta a cualquiera. Por favor, la persona a la que le pregunte me responde en español y me puede decir mentiras si quiere, no hay problema. Pero la respuesta la necesito normal como la da uno en español. Por ejemplo, Daphne, ¿cuántos años tienes? 24. Muy bien. Ahora lo puedes decir en inglés. How old are you? I am 24 old, Years old. years old. Vean esa diferencia que estamos viendo ahí entre el español y el inglés, hace que nuestra cultura sea diferente. Cuando yo respondo así, estoy asumiendo que la persona que recibe la información tiene la obligación de descifrarla. Cuando yo respondo así, estoy entregando la información empaquetada, con contexto, y algo muy importante que tiene el inglés y el español, no, intención. Todo lo que yo digo en inglés lo digo con intención. Es decir, soy formal. Este 24, así es el español, no quiero criticar a nadie, es el español lo que estoy describiendo. Es como tirar la información, como si yo, primero que todo, yo no tengo por qué, o sea, nadie tiene por qué responder mis preguntas. Eso hace parte de la independencia y la libertad de cada quien. ¿Sí? Que es un concepto que está supremamente presente en el anglosajón, en la persona anglosajona. Ellos tienen, en su cerebro, tienen independencia, libertad y, e igualdad. Desde sus ancestros, desde el momento en que nacen y en todo el desarrollo de su vida, tienen esas ideas guardadísimas. ¿Sí? Nosotros, como somos más románticos, como el español es una lengua romance, y como tenemos una historia de servilismo muy reciente, estamos hablando de menos de 500 años, entonces todavía guardamos, por ejemplo, el su merced. Su merced a mí me parece hermoso. Desafortunadamente es servilista y está multiplicando por cero a quien lo diga. Obviamente prima la intención, pero la historia viene de decirle a otra persona que estoy a su merced, es decir, dañé toda libertad mía
dañé toda la independencia mía y estoy por debajo, no estoy igual al otro. Entonces, ¿esto en qué repercute? Que yo asumo que el otro tiene que saber o entender el significado. En cambio aquí estoy enviando una información con un sentido y una intención, o sea, con un contexto. Entonces, yo no tengo por qué responderle a nadie. Nadie, todos tenemos la independencia de hacerlo o no, la libertad de hacerlo o no. En el español se asume que el otro me tiene que responder y el otro asume que con la respuesta te tiene que bastar. En cambio, el inglés dice, no, yo soy responsable de darle intención a lo que digo si quiero decirlo. Entonces, si quiero decirlo, lo digo bien. Si no, aunque no lo digo. Y decirlo bien es siempre utilizar un sujeto y un verbo. Siempre. Siempre. En el inglés. O sea, si yo les pregunto, what is your favorite color? Y me dicen blue, están pensando desde el significado. No le están dando sentido. Pero si me dicen, my favorite color is blue, o I don't have a favorite color, si le dan sujeto y verbo, si le dan un contexto, le están dando sentido a su discurso, a lo que ustedes están diciendo, y ahí ya hay otro nivel de independencia, otro nivel de pensamiento, otro nivel de comunicación, que es muchísimo más básico que el español. El español es muy difícil por sofisticado, porque asume que cualquier cristiano tiene que ser letrado y entender palabras muy sofisticadas. El inglés lo hace todo desde el sentido, entonces no vale tanto la palabra, sino la intención. Y con la intención basta para que el lenguaje sea preciso, con la buena intención, es decir, un sujeto y un verbo. Hello, Ingrid. Hello, teacher. Ingrid, cuéntame, ¿tuviste problemas para ingresar? Sí, profe, casi que no, ¿Qué pasó? porque como ya hacía tiempo que no podía pedir clase porque tenía problemas con el correo institucional, entonces eh, vi el tutorial y me metí con el link completo. Entonces era con el correo y no me acordaba. Y tenía que uno recortar como el Google Meet y solamente la última palabra, entonces casi que no me Ya, da. ok, bueno, bienvenida. Ok, ya Vale, sabes, profe. listo. Vale. Normalmente quien llega después de las y cuarto, pues se le permite asistir a la clase, pero no se le da por vista. Sin embargo, pues no hay problema. Obviamente estamos en una etapa de transición. Entonces no hay rollo. Mm, Dale, profe. Entonces, íbamos en que siempre va a haber sujeto y verbo. Me voy a centrar en el sujeto. Hay tres formas de instanciar un sujeto. Instanciar es como denominarlo, decirlo, ¿sí? ¿Cuáles son esas tres formas de decir quién realiza la acción? Por lo menos díganme una. ¿Cómo denomino yo al sujeto? ¿Con un pronombre? Bien. Una es un pronombre, pero antes del pronoun está el noun, Ah, el artículo. ¿sí? Pues eso no tiene ningún orden, pero entonces ya que dijiste pronoun y dijiste la palabra noun, pues de una vez saquemos de ahí el noun. Noun, lápiz, perro, gato, computador, Juan, Ana, ¿ok? Esto denomina cualquier cosa, cosas del universo. El universo no tiene solamente cosas físicas,
También tiene cosas conceptuales o actuales, es decir, que se hacen. Cuando es un concepto o una cosa física, lo llamamos noun, ¿sí? Cuando es una acción, lo llamamos verb. De ahí viene subject and verb. Y esos son los dos componentes del universo, elementales del universo. Si yo quisiera meter el universo en un costal, solo tendría que meter dos elementos. Todos los nouns y todas las acciones que esas cosas hacen. ¿Cuántos nouns hay? Universalmente hablando, ¿cuántos nouns hay? Hay infinitos, como cosas hay en el universo. Denominan las cosas, entonces hay infinitas cosas, hay infinitos nouns. ¿Cuántos pronouns hay? ¿Son 7? Ujú. Serían I, you, he, she, it, we, they. ¿Qué es lo que está haciendo el lenguaje? El lenguaje está bien. Todo el universo lo divide en dos elementos. Esos dos elementos ambos son infinitos, pero el lenguaje vuelve y saca otra herramienta para simplificarlo y lo simplifica. Ese infinito lo simplifica en 7, que filtran absolutamente todo lo del universo. ¿Okay? Como los nouns se refieren a las cosas, uno a simple vista se da cuenta que las cosas son singulares o plurales. Por ende, los nouns son singulares o plurales. Los pronombres también son singulares y plurales. Bueno, es que parten de los nouns, parten de los sustantivos, de los nombres. Y aquí vamos a ver otra categoría que se llama possessive. Los posesivos son adjetivos, es decir, características de las cosas. También son 7 porque son equivalentes a los pronombres. Por ejemplo, my, your, his, her, its, us, and their. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Estos están incompletos si no incluyen algo. Y ese algo viene siendo un noun. Entonces yo puedo decir your sister or your sisters, porque los nouns son singulares o plurales. Las características en inglés nunca van a ser plurales. No solo en inglés, en la realidad las características no son plurales. Si yo digo rosas rojas, ¿de cuántos rojos estoy hablando? De uno. De uno solo, entonces no hay necesidad de decir rojas. ¿Sí? Las rosas sí son varias. El color solo es uno, entonces no hay necesidad de pluralizarlo. El inglés nunca pluraliza cosas que no sean nouns o, por ende, pronouns. De resto, no hay nada plural. Entonces, este mine no es ni singular, ni plural, ni your, ni his. Depende del noun que lo acompañe, si es singular o plural. ¿Y por qué interesa lo de singular o plural? Porque, como les digo, elementalmente hay cosas y acciones. Las cosas fueron asignadas al be. Y como las cosas son singulares o plurales, el be es singular, is o plural, are. Las acciones. Pregunta, ¿este lápiz que tengo en mi mano escribe sí o no? Pregunta elemental. Yes. No, realmente esto no hace absolutamente nada. Esto es un objeto y no hace nada. Para que escriba, necesita
por eso el inglés siempre lo incluye, un sujeto, ¿sí? Si no hay sujeto, no puede haber verbo. Si no hay quien haga la acción, no puede haber acción. Esto no escribe por sí solo. Para que escriba hay que ¿qué? Usarlos, Ne- pues, Necesito un sujeto. Un sujeto que lo que, a ver, el baile se baila, la comida se come, las acciones se qué. ¿Cuál es el verbo relacionado a cualquier acción? Hacer. Muy bien, y el verbo hacer en inglés es do. Esta es la última clase de la unidad 1. Ingrid, confirmo, tu clase es número 4. Sí, teacher. Es la última clase de la unidad 1. Cada unidad tiene 4 clases y la última clase es un video. Hoy van a ver el video. Ah, ok. Sin embargo, el video siempre cierra un tema y abre el siguiente. Yo de una vez les estoy abriendo el siguiente para que lleguen con contexto a la clase 5. ¿Qué pasa aquí? Do se refiere a acciones. Siempre que haya acciones ahí, o sea, este lápiz no escribe, hay que hacerlo, do, escribir. Este lápiz no raya, hay que hacerlo rayar. Este lápiz, incluso por gravedad, no cae, hay que hacerlo caer. Golpea, hay que hacerlo golpear. Cualquier acción en el universo hay que hacerla. Por eso el auxiliar de cuando hay verbos, es do. Porque no todas las ideas contienen acción. O es acción o es descripción de un objeto. Cuando no hay acción, utilizamos el be. Cuando sí hay acción, el auxiliar es el do. Es decir, que así como hay dos cosas elementales en el universo y por ende en el lenguaje que lo describe el universo, ¿sí? No siempre va a haber acciones. También va a haber descripciones porque por el solo hecho de algo existir, ya está cumpliendo acciones. La de ser y estar, o sea, el be. ¿Qué quiero decir con esto? Jamás, si en una idea hay acción, voy a involucrar el verbo to be. El verbo to be y las acciones son como agua y aceite. Jamás, jamás, jamás se mezclan. O describo un objeto o hablo de una acción de un objeto. Si no hay acción, entonces hay descripción. O es blanco o negro. Si no hay acción, utilizo el be porque es para las cosas que son singulares o plurales por naturaleza. O si sí hay acción, ahí se implica el auxiliar do. Eso es lo que vamos a aprender en la siguiente clase. Y como en el video se ve parte de eso, entonces quería dejarles esto aquí consignado. Be y do o be y cualquier cosa que se haga nunca van a estar en la misma idea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre los nouns, pronouns o possessive adjectives? No, no, teacher, teacher. no question. Good? No. Okay. So, if we look at here, ¿aquí hay acción o descripción? Descripción. Muy bien. De plants, plural, is o are. 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 Are y that es una descripción.
The pencils are broken. The music is Loud. loud. Entonces miren que ahorita hablamos de pencils are y ahorita hablamos de music is. Ese es el único criterio que hay que tener con el be. Y que no hay acción, solo descripción. The dog is wet. ¿Ok? Y así sucesivamente. The doors are. Y características. ¿Ok? Bueno. So, let's go along with the video. ¿Ok? Este es su primer video. Les voy a explicar cómo se hace un video. Lo pueden hacer de manera independiente en su casa o lo pueden hacer en clase. En clase, hoy porque todos tienen la misma clase, pero normalmente van a estar mezclados con 5, 4 otros estudiantes con diferentes clases. Entonces, un video toma entre 1 hora, hora y media, con hacerlo completo. En clase no lo vamos a hacer completo. Si ustedes quieren realizarlo completo, pues lo van a hacer de manera independiente. Hay que ir siguiendo las indicaciones, ir parte por parte, 1, 2, es decir, leemos el culture box, miramos el vocabulario. Aquí ya nos dice que observemos el primer minuto del video sin sonido, ¿ok? Les estoy explicando qué es lo que ustedes hacen cuando están independientes, ¿sí? Porque en clase básicamente hacemos, y eso sí mucho, leemos el culture y eso sí mucho. Miramos el vocabulario, hay quienes, hay profesores que no lo hacen. Resolvemos alguno de estos, sí mucho. Y estos 2 ejercicios del final, esos sí son indispensables, que son basados en la unidad que estamos terminando, en este caso la unidad 1. ¿Ok? Eso sí, sí no se pueden saltar. De resto, todo es a criterio del profesor, el tiempo que tenga, la participación que estén brindando los estudiantes, bueno, muchas cosas que afectan el tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasaría si ustedes lo hicieran en casa? Entonces, lo primero es hacer estos 2 primeros puntos y ya después te dicen que voy a hacer la primera parte. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo encuentro? Vas al navegador, abres una pestaña en YouTube y pones el título de la unidad, perdón, de la clase 4, Are You Evan Chu? Entonces ponemos eso, Are You Evan Chu? Y ponemos la palabra interchange. Interchange es el nombre del libro que estamos utilizando, del texto que estamos utilizando. ¿Okay? En la búsqueda, normalmente el primer resultado es el de la Academia Smart. ¿Okay? Esto está sin sonido. Bueno, permítame un momento, yo vuelvo a entrar. Algo está pasando con mi tarjeta de sonido. Me va a tocar reiniciar el computador, permítanme. Yo reinicio. Mientras reinicio,
Les voy contando, bueno, como uno, hasta que uno no pase el primer quiz, uno todavía no está como muy acoplado a las dinámicas, a cosas que se vuelven ya rutinarias, pero al principio uno no les ha cogido el tiro. Entonces, les voy a contar cómo se divide el libro. El libro tiene 16 unidades, pero la unidad fundamental es qué es una unidad. No cuántas tienen, sino qué es una unidad. Una unidad son 4 clases. ¿Cómo se distribuyen? Las 2 primeras clases son temas. Son 2 temas, por lo general. Entonces, primera clase, tema 1. Segunda clase, tema 2. Son relacionados. Son muy parecidos, muy relacionados. Después de ver los 2 primeros temas, o las 2 primeras clases, de ahí en adelante lo que sigue es pura física repetición. ¿Por qué? Porque es más importante para un lenguaje la repetición, decir las cosas así sea mal, decir las cosas así sea intuitivamente, decir las cosas así sea sin saber ni entender. Es más importante repetir que, que entender. Entonces, tenemos, o sea, las clases las vemos en un total, cada tema lo vemos un total de 5 veces. ¿Cómo es? Clase 1 un tema, clase 2 otro tema relacionado, y de ahí en adelante clase 3 repaso de la clase 1 y 2. Clase 4 es un video que es repaso de la clase 1 y 2. Entonces ahí, en esa unidad vimos 3 veces cada uno. 2 repasos más una vez que vimos la clase. Ahí están 3 veces. Tenemos un workbook online en la página de Cambridge que me representa una 4ª vez. Y cuando yo termino 2 unidades, o sea, después de la unidad par, hay otro repaso de las 2 unidades y después hay un quiz de las 2 unidades, es decir, que antes de cada quiz hay un repaso. Ese repaso sería una 5ª vez que yo vea los temas. Eso no es suficiente. O sea, sí es suficiente para el cerebro, pero no es suficiente para afianzar. ¿Por qué para el cerebro sí? Porque después de la 5ª vez el cerebro ya lo tiene todo perfectamente calculado, ya lo tiene todo cableado, ya hay una funcionalidad sobre el lenguaje. Sin embargo, mientras más yo repita las cosas, más las integro automáticamente. Automáticamente es como yo muevo los brazos. Yo solamente quiero moverlo o quiero coger algo y el cálculo lo hace el subconsciente. Lo mismo pasa con el lenguaje. Mientras yo más haya repetido algo, después yo quiero simplemente esa función, saludar o decirle a alguien que no haga algo y me sale automático porque lo he repetido varias veces. Por eso es fundamental participar de la clase de todos. Y si me equivoco, no hay problema. El problema es pensarlo demasiado para participar. El problema es analizar para no equivocarme. Eso es un problema porque eso crea parálisis, eso crea que yo no quiera hablar para no equivocarme. Y si yo me equivoco, se me corrige a nivel subconsciente. Si yo no quiero cometer el error y antes de cometer el error hago una pregunta, la respuesta va a ser lógica. Todo lo que yo aprenda por lógica o de manera consciente me dura 4 horas. A las 4 horas ya se me olvidó. Sin embargo, todo lo que yo aprenda por experimentación me dura el resto del día si la experimentación me causó cierto, o sea, entre más emoción haya incluido esa experimentación, no importa si la emoción es positiva o negativa,
Mientras más carga emocional tenga esa experiencia, más, o sea, se me queda el resto de la vida. Por eso es más importante participar, repetir, aunque me equivoque, que prevenir un error con lógica, porque me va a durar 4 horas la explicación. Cambio, la funcionalidad de algo que yo experimento me dura el resto de la vida. Una cuña para que participen. Ah, una cosa muy importante. Mientras más ganas yo le ponga a esa participación, mejor lo integro. Ustedes me están prendiendo cámara. Prender cámara es de una manera subconsciente decir, quiero hablar, quiero participar, no me importa equivocarme porque estoy aprendiendo. No prender cámara significa voy a hacerlo a medias, voy a medio participar y no me quiero equivocar y no quiero que me vean. Eso no se parece en nada a la vida real. Es decir, que la práctica que yo haga aquí, que no se parezca a la vida real, después me la va a cobrar la vida real con pena, con análisis, con, ay, no me mira mientras hablo. Lo ideal es ser lo más natural posible. Entonces, ahí les dejo esa inquietud para quienes pudiendo no encienden cámara. Están practicando algo diferente a la comunicación normal. Y en la vida real es posible que su producción no sea la misma que detrás de una cortina. Entonces, es muy importante. Recuerden que esto es muy del subconsciente y el subconsciente reacciona a cualquier tipo de decisión o estímulo que uno tome. Así lo toma como si fuera la realidad. En fin, vuelvo a conectarme. Vamos a ver si ya se puede escuchar el video. Teacher, Ajá. una preguntita. ¿Tú podrías de pronto explicarme cómo es lo del portafolio que yo no he podido, pues no sé qué es lo que hay que hacer con eso? Ok, tú recibiste un correo, ¿cierto? Pues de cómo ingresar a... Sí. O sea, yo ya hice lo del workbook, ya hice todo el workbook, pero en esa página aparece una pestaña que dice portafolio, pero ahí no hay nada y no sé qué es lo que tengo que hacer. Tú ingresas ahí, pues se supone que ese mismo correo te indica cómo ingresar. Si no, dímelo. Se asume que el correo te lo dice. Cuando ingresas, después de poner un usuario y un password, el usuario creo que es si no es tu cédula, es tu código de estudiante. Y el Sí. password es numeral smart con S mayúscula, 1, 2, 3, 4. Ingresas. Ya has ingresado a la plataforma, se llama Moodle. Pues a donde uno realiza lo del workbook, No, o a cuál. ese es de Cambridge. Estoy hablando de Moodle. Ah, no, entonces yo no he ingresado a eso. Se Yo pensé supone que era en la misma plataforma del workbook, porque hay una pestaña que no. dice portafolio. Ok. ¿Dónde hay una pestaña que dice portafolio? ¿En el correo o en Cambridge? En Cambridge. Si es así, entonces, entonces es algo nuevo y lo desconozco. Si el workbook está en la página de Cambridge, es algo nuevo. Trabajo con esa página mucho tiempo y no lo he visto, aunque el último año no la he ingresado yo personalmente, porque yo no tengo ningún docente aquí, tiene acceso, yo es porque trabajé en otro lugar y yo podía administrar el progreso de los estudiantes. Mm, el portafolio es en otra plataforma que se llama Moodle. Si no te ha llegado un correo explicando cómo ingresar, envía un correo a tu sede diciendo solicito un tutorial o un correo indicándome cómo accesar. Accesas y ahí mismo te dicen qué tienes que hacer. En esa misma plataforma se presentan los quizzes. Ah, bueno, teacher. Yo voy a preguntar entonces. Pero el workbook sí es en la de Cambridge.
¿cierto? Ahí sí es ese. O sea que en esa solamente es ese O workbook. sea, plataformas utilizamos 4. Una, que es esta por la que nos estamos comunicando, se llama Google Meet. Cambridge, que es donde hacemos el workbook, ¿sí? Y nos faltarían quizzes y portafolio. Quizzes y portafolios es en la misma plataforma, se llama Moodle. Ok. Muchas gracias. Vamos a ver si ya sí está sonando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no suena? Ah, no entiendo. Mezcla estéreo. Esto está bueno. Ay. No me está sacando el audio por donde debería ser. Teacher, yo estaba mirando el video en YouTube, pero creo que es tu computador porque sí me deja reproducirlo a mí aparte y Sí, tiene es mi sonido. computador. Ah, ok. Sí, es mi computador. No sé qué está pasando porque está configurado como siempre y Sí, porque igual podríamos verlo pues cada uno en nuestra pestañita. dame un segundo porque es que igual me va a dar problema el resto del día. Ah, listo, profe. Entonces, audio. Good morning. What's your name? Mike O'Neill. How do you spell your last name? O apostrophe N-E-I-L-L. O'Neill. Okay. Thank you, Mr. O'Neill. Just one moment, please. Thank you. Mike? Linda, Hi, good to Mike. see you. How's it going? Fine. How are you? Oh, I'm good. Good. Excuse me. See you later, Linda. See you later, Mike. Excuse me. This isn't mine. That's strange. Oh, well, I'll just get you a new one. Here you go. Thank you. You're welcome. Hi, I'm Mike O'Neill. What'd you say your name was again? I'm Mike O'Neill. Oh, okay. Oh, I'm Bill, Ok. Bill En fin, Anderson. les sigo explicando Nice to cómo es meet you. el proceso de... ¿Cómo es el proceso de qué? Del video. Entonces, hacemos todo lo que nos vaya diciendo, ¿sí? En clase simplemente vamos a resolver uno de estos. El que me parece muy interesante de resolver es este, ¿ok? Ustedes pueden resolverlo todo en casa. Aquí solo se resuelve una parte de este. Profe, ¿está mostrando la pantalla? Porque si es así, no la estamos viendo. Entonces aquí vamos a resolver este primero. Y para finalizar, estos dos últimos. Eso es lo que se hace en clase. Ustedes pueden, como pueden repetir el video y todo eso, pues pueden
gastarle independientemente el tiempito. Lo importante es ubicar el video en YouTube con el nombre de la clase y la palabra interchange, que es el libro que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Uno dónde puede adquirir el libro, digamos, virtual para uno escuchar todos los audios? Porque hay algunas páginas que tienen como los audios. No sé, eso es muy administrativo y no podría estar metiendo la pata lo que sea que te diga. Escribe la parte administrativa y si tienen una versión virtual con los audios. Ah, perfecto. Listo, muchas gracias. Los audios de todas formas están en la página de Cambridge. Uno va a Cambridge, al libro Interchange, a recursos y ahí están todos los audios. Lo que pasa es que los vas a encontrar diferentes. Por ejemplo, esta distribución que tiene este libro está hecho, o sea, tiene todos los mismos temas, pero está organizado. El orden es para Smart. Entonces, por ejemplo, vamos a ver dónde hay un audio. Aquí hay un audio. ¿Sí? Lo encontrarías en la página 3. Y en este libro, esta es la página 2. Ah, ok. Entonces, hay que mirar esta esquinita y ahí está la ubicación del audio en el libro original. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Ingrid, do me a favor and read the culture box. Leo eso, profe. Actúa según tu intuición. No hables español. Could you please read the culture box? Go ahead. In North America, In North America, people go to conference to learn more about their work, their hobbies, and other interests. At conference, people usually don't know each other. They wear name tags to make it easier to meet each other and to help them remember new names. People at conference usually use each other's first name. okay. Do you guys have any questions on vocabulary? Each. Each is, for example, in this picture, we have, how many people we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 people. How many questions we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. So each person, each individual person has a question. Each. Okay? Is it clear? Yes, teacher. Thanks. Yeah, pero any other questions on vocabulary, guys? Okay. Un sí o un no, cuando una persona no tiene forma de ver al otro,
O sea, por ejemplo, por teléfono es fundamental. La interacción aquí o es con cámara o es con la voz. Pero nunca dejen al profesor colgado con preguntas. Así sea la pregunta más sencilla de contestar, así sea un sí o un no. ¿Ok? Porque yo no puedo adelantarme solo, yo no puedo irme solo, yo necesito que estén conmigo. ¿Ok? All right. Okay, teacher. Thank you. This is the vocabulary. Clerk is here. The person who gives you these, and these are name tags. Name tag. The participants are the people who participate, and this is people introducing themselves, like, hi, my name is blah, 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 blah. Okay? Do you have any questions on the vocabulary? Yes, teacher. No, teacher. Name tag. This is a name tag. It has a name, and you put it here as a tag. You put it on your clothing as a tag. This is a name tag. This is a name tag. They all have name tags. Okay? Okay, teacher. Thanks. You're very welcome. So let's continue to the video. Okay, les voy a pasar el link. Van a ver el video. Y después del video vamos a resolver esto. We have 4 pictures. We're gonna give the correct sequence of the picture. Ya tenemos la una resuelta. We're gonna see which one is number 2, number 3, and number 4. Esa es la respuesta, lo hice en cualquier orden. And after having that, we're gonna put these sentences below the pictures. Okay? Okay, teacher. So, I'm sending you the link for you to watch the video. Lo miran completo hasta el final y van levantando la mano cuando termine. Por favor, no se distraigan para que todos lo veamos al unísono y podemos proseguir. Here we go. Good morning. What's your name? Mike O'Neill. How do you spell your last name? O''N''E''I''L', O'Neill. Okay. Thank you, Mr. O'Neill. Just one moment, please. Thank you. Mike? Linda, Hi, good to Mike. see you. How's it going? Fine. How are you? Oh, I'm good. Good. Linda. Excuse me. See you later, Linda. See you later, Mike. Excuse me. This isn't mine. That's strange. Oh, well, I'll just get you a new one. Here you go. Thank you. You're welcome. Hi, I'm Mike O'Neill. What'd you say your name was again? I'm Mike O'Neill. Oh, okay. Well, I'm Bill Anderson. Nice to meet you, Mike. Good to meet you, too. Hi. Hello. Hi. Excuse me. Hi, I'm Rachel Stevens. Welcome to the Hi, conference. Rachel. Good to meet you. And what do you do? I have my own business. I'm an interior designer, but I volunteer with the Family History Association. Are you from around here? Oh, no. I'm from Chicago. Chicago. Yeah. Nice city. Thank you. And what do you do, Evan? Oh, well, I'm a doctor in a hospital, and family history is really my hobby. Oh, okay. Hi. Well, hi. Nice to meet you. Hi. I'm Evan Chu. So you're Evan Chu. Yes. And you're Evan Chu also? No, I'm still Mike O'Neill. Okay, Evan.
Well, that explains a few things. No, I guess I'm not Mike O'Neill. No, I am Mike O'Neill. This is just, you know, this is why they don't let me do surgery. See you. How's it going? Fine. How are you? Oh, I'm good. Good. Linda. Excuse me. See you later, Linda. See you later, Mike. Listo, Daniela, esperemos que Daphne y Beth Excuse terminen. me. This isn't mine. Listo. Okay, teacher. Solo faltaría. Ya. So let's go to the, okay. So this is the first picture, okay? In the sequence. What is the text for the picture number 1? Number 4. Hi, Rachel. Good to meet you. Okay. ¿Sería esa o sería esta? ¿Rachel es alguien familiar para él o es alguien nuevo? Es que Rachel, esta persona que señalé, ¿es alguien familiar para él o es alguien nuevo? Nuevo. Es al... ¿Alguien nuevo? No, Entonces, ella es familiar. La 1 es por alguien eso. familiar para él. Ok, entonces sería, hi Rachel, good to meet you. O sería, good to see you, how is it going? Good to see you. How is it going? Muy bien, ese sería el primer diálogo. What is the, in the sequence, what is the second picture? Hi, I am Evan Shu. Picture, the second picture. La última. Okay. ¿Y cuál sería el texto? What will be the text? Excuse me, this is mine. This isn't This mine. isn't mine. Ok. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Picture 1 or picture 2? Picture 1. What is the dialogue? What is the text? Hi, Rachel. Good to meet you. And number 4. Hi, I'm Evan Shu. I'm Evan Shu. Do you guys have any questions? No, teacher. No, teacher. So clear? Okay, good. Yes. Do you have a question? No, teacher. Okay, good. Now we're going to complete it doing this, okay? Remember, if there are things and there are actions. Things with be, is, or are. Actions with do or does. Okay? So, Mike. Aquí no hay verbo para nada. Bueno, de hecho nos dicen termínalo con is o con are. Entonces nunca va a haber verbo. Mike and Evan. Evan and Bill. Rachel, Mike. Is number 2. Is or are? Are. Number 3. Is or are? Are. Number 4. Is. Is. Number 5.
Is. Eso que acabamos de dar como información no es válido para el lenguaje. O sea, está correcto, pero no es válido para el lenguaje. Entonces, cada una, voy a poner aquí la inicial, cada una me va a dar por lo menos una frase. Lo importante es decirlo completo, no solo dar la información, sino dar la frase. Eso es lo importante para el lenguaje. Lo demás lo podemos hacer con Duolingo y es gratis. Y no nos ayuda a desarrollar lenguaje. Entonces, vamos a dar siempre respuestas completas. Yvette, number 2. Daphna, 3. Ingrid, 4. And Daniela, number 5. Go ahead, Ingrid. Dame la respuesta 2 completa, por favor. Yvette. O sea, ¿tengo que leer la pregunta y darles respuesta? No. ¿O solo? Are Mike and Evan conference participants? Good. Daniela. Bien, yo. Are Evan and Bill friends? Muy bien. Is Rachel a participant? Muy bien. Ahora sí, Daniela. Is Mike an interior designer? Interior designer. Good job. ¿Por qué es importante? Porque yo aprendo a hablar por repetición, no porque entiendo, sino porque lo uso. Okay, completo. Okay, and here is basically the same, but we can use do or does. So in one of these, we have an action, a verb. Okay, vamos a hacerlo entre todos. So, number 1. Digámosla completa. Where are Mike from? Are or is? Is. Is. Because. Are es plural. Y cuando se está hablando directamente. Yes. Okay. You siempre va a ser plural también. Okay. Okay. Number 3. Who are the participants? Who are the participants? Lo pueden decir a micrófono cerrado, no hay problema. Ok, ojo aquí. What does Rachel do? What does she do or what does Rachel do? Okay. Como aquí hay acción, yo ya no puedo utilizar el verbo to be, jamás. ¿Listo? Y la última, where. Where is Evan's first name tag? First name tag. Do you guys have any questions? No, teacher. No, teacher. No. Okay. Okay, you did an excellent job. Eso es esencialmente hacer un video en una clase. Ok, son esos ejercicios y ya. Voy a cortar aquí, primero pues porque ya terminamos, segundo, porque necesito arreglar lo del audio, me tiene súper preocupado porque pero es que ahorita sí sonó, o sea que es YouTube. Bueno, en fin. Muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima clase. Bye bye. Thank you, teacher. Bye. Okay, teacher. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye.